La segunda bienaventuranza nos habla de los que lloran. En el versículo 4 del capítulo 5 de Mateo encontramos nuestra segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El término llorar, original del griego que tenemos para el texto, es la palabra penseo, que es un tipo de lloro que está circunscrito a la situación más horrible que el ser humano pueda vivir. O sea, no es una persona que está llorando porque a mí me dan el almuerzo a las 12 en punto, pero me lo dieron hoy a las 2:30 y esa media hora de excedente que hubo de entregarme el almuerzo me puse con mis llorantinas porque soy un bobo, pues, porque soy un niño mimadito. No es el lloro que se da porque no me compraron el juguetico que quería. No es el lloro que experimentamos cuando de repente, no sé, me duele un uñero o tengo un dolor de cabeza muy pronunciado. No es ese tipo de lloro. De hecho, la palabra penseo es el término más fuerte que se utiliza en griego, referenciando llorar en términos de sufrimiento. Porque este es el lloro que representa o que expone y explicita la condición de aquel que llora por luto, que llora porque ha perdido a un ser querido, que llora porque ha perdido lo más amado de su vida y entra en un estado de crisis tan fuerte y tan hondo, tan profundo, que puede degenerar incluso en una ansiedad crónica, que puede degenerar en todo tipo de problemas psicológicos si no se toma las riendas del asunto. Es el tipo de lloro que representa un estado de sufrimiento superlativo, intenso, profundo. No es el llorar por tonterías, es el llorar porque hay sufrimiento, porque el corazón ha sido quebrantado, porque ha sido picado en 1000 pedazos, porque perdí a mi esposo, porque perdí a mi esposa, porque perdí un hijo. Ese es el tipo de lloro al que nos estamos refiriendo acá. Es de la persona que entra en duelo. La Septuaginta utiliza este mismo término. La Septuaginta es la Biblia griega, la versión griega de la Biblia que se utilizaba mucho en aquellos tiempos. La Septuaginta utiliza este mismo término para referenciar el lloro de Jacob cuando dio por perdido y muerto a su hijo José. Entonces es un estado de duelo. No es cualquier estado, es un estado absolutamente de duelo. Eso es lo que representa acá. Algunos han considerado lo que querría decir esta bienaventuranza y, por ejemplo, lo presenta de esta forma algunos de los eruditos. Benditos los que están desesperadamente apenados por el dolor y el sufrimiento. Sería una posible traducción de esta bienaventuranza. Repito, benditos los que están desesperadamente apenados por el dolor y el sufrimiento. Desesperadamente apenados por el dolor y el sufrimiento. Un dolor y un sufrimiento que es sin duda alguna gigantesco. Pero fíjense, termina diciendo, por el dolor y el sufrimiento que hay en el mundo. Entonces, hay algo importante acá que hay que destacar. Y nuevamente se llega a una segunda forma en la que se podía traducir también esta bienaventuranza. Se podría decir de esta otra manera: bendita la persona que está desesperadamente dolida por su propio pecado e indignación. Entonces, este tipo de personas que lloran en un sentido de sufrimiento máximo por luto, porque ha perdido lo más valioso, lo que más ama, es una persona que no solamente llora por las circunstancias que puede ver en el mundo en que vive, sino porque principalmente llora al revisar lo que es internamente y encontrarse con que es un vil pecador y que por tanto se encuentra lejos de la presencia de Dios. Y como está tan lejos porque está abordado, está completamente sumido en el pecado y en la iniquidad, llora profundamente con gemidos indecibles, con dolor indecible, porque se encuentra en un estado de perturbación de su alma tan exacerbado por razones del sufrimiento que produce el pecado, la iniquidad, el no estar a cuentas con Dios, que no puede hacer otra cosa más que desvivirse y que derramarse en llanto.
Entonces llora no solamente por la condición del prójimo, sino que llora por su propia miseria. Llora porque al revisarse, al autoauditarse, al autoevaluarse, al hacer introspección, se encuentra con que es un ser vil y miserable, porque está lleno de pecado por todos lados. A esos Cristo les dice: si tú lloras por esas razones, recibirás consolación. Recibirás consolación. Esa es la bendición para el que es bienaventurado y cumple con el deber de llorar, porque se entiende en sí mismo que es un ser digno de conmiseración. Vamos a decir otra cosa, de lástima, vamos a decirlo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y eso es entonces el reflejo de esta segunda bienaventuranza. Somos bienaventurados entonces cuando lloramos por estas razones y no por niñerías y arbitrariedades y por caprichos. Porque el que llora por caprichos no va a ser consolado por llorar por esas tonterías. El que llora por caprichos, por cosas tan triviales como las que le mencioné ahorita en el ejemplo que le di, no va a ser consolado. El que va a ser consolado es el que se conduele del prójimo, pero sobre todo del que se conduele también de sí mismo, entendiendo que se encuentra en una condición tan podrida que se le hace imposible acercarse a Dios. Y de hecho, nosotros nunca nos acercamos a Dios. Dios es siempre el que se ha acercado. Él fue el que nos llamó, Él fue el que nos amó primero. Él fue el que tuvo misericordia de nosotros, Él fue el que derramó su gracia sobre nosotros. No viendo si había mérito o no había mérito en nosotros, porque esto no depende de mérito, sí depende de mérito, y también depende de obras, pero no ni de nuestras obras ni de nuestro mérito, depende de los méritos y de las obras que Cristo conquistó en la cruz del Calvario, en su obediencia activa y en su obediencia pasiva. De esto es que depende todo.